revisando las fechas, yo soy de las que cree que hay que siempre estar pendiente de la historia. Se cumplió la semana pasada 10 años de un brutal asesinato que le costó la vida a Eliezer Otaiza, uno militar venezolano que participó en la rebelión militar del 4 de febrero, del 27 de noviembre. Era uno de los más cercanos colaboradores de Hugo Chávez. Fue a quien le tocó reformar la policía política venezolana, y en el momento que fue asesinado era concejal del municipio Libertador y bueno, desde mi humilde perspectiva tenía muy buenas condiciones para convertirse en alcalde de Caracas, pero bueno, ese brutal asesinato frustró esas intenciones. Estamos hablando de Eliezer Otaiza y vamos a conversar de esto y de otros elementos históricos, porque también hoy se están cumpliendo 5 años del golpe que podemos llamar el golpe de los plátanos, ahí en la Carlota. Conversamos de estos temas con Juan Carlos Otaiza, quien es diputado a la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Siempre bienvenido. Hola, bien, feliz, bendecido día para ti y todos tus radioescuchas. Gracias por estar siempre presente y pendiente, sobre todo del tema de mi hermano. Algo muy sensible para mí, para la familia, pero bueno, unos días muy difíciles. Recordaron los ya 10 años del vil asesinato de mi hermano. Sí, porque además yo creo que enfatizar que fue un asesinato brutal, en donde además no queda claro la autoría intelectual. Yo no sé si ustedes tienen más elementos en ese sentido. No, yo tengo muy claro la autoría intelectual. Fíjate, hay cosas que no se han divulgado, no se han dicho. Claro, yo de hecho, que sea la justicia que lo diga, pero yo claramente sé que días antes Eliezer fue convocado o abordado por 2 compañeros de promoción, quienes le propusieron que se uniera a un golpe de Estado contra el presidente Maduro, que estaba empezando su trayectoria como presidente en aquel. Eliezer el día viernes fue a denunciar eso ante el director de la DICIT, ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, y al día siguiente lo matan. Una de las cosas que yo pude, porque yo fui director de este país, y pude averiguar con contactos, con fuentes vivas, que Miguel Rodríguez Torres estaba muy ligado a la muerte de mi hermano y lógicamente tenía que ser, porque él es parte de esa gran conspiración que tiene contra el presidente Maduro. Él en sus apetencias de ser presidente, de lograr ser un hombre de sucesión, bueno, él fue capaz de eso y demás. Bueno, está comprobado, la historia lo ha dicho, no lo he dicho yo, lo ha dicho la historia, que eso es un hombre traidor a la patria. Pero yo siempre lo he mantenido, lo he hablado siempre con la compañera Iris, que hemos coincidido, que Miguel Rodríguez Torres tiene bien metida sus manos en la muerte de mi hermano. Yo eso lo tengo muy claro. Bien. Además de otros elementos que surgieron en el marco de la investigación de este asesinato, que tienen que ver además con la participación de elementos del paramilitarismo colombiano, por las características además del asesinato. Sí. Eliezer dejó una nota, porque Eliezer fue drogado fue drogado. Y ahí tiene que ver, uno de sus escoltas tiene que ver también con esto, que fue que le metió lo que llaman vulgarmente la burrundanga, y Eliezer dejó, nosotros teníamos un prearreglado, siempre lo mantuvimos por tema de lo que pudiese pasar, y yo cuando fui a su casa encontré una nota de Eliezer donde decía que 8 colombianos uniformados en una camioneta roja, no sé qué cosa, y todo eso lo entregué yo a Fiscalía y nunca se abocaron al tema. En ese momento era Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República. Ortega Díaz, la fiscal de la República, por supuesto es lógico que ella no se aboque, ¿no? Y bueno, y las complicaciones de los casos que se han presentado han hecho que, bueno, la investigación no esté en la primera línea del proceso. Pero bueno, la justicia tarda, pero llega, Esther.
Bueno, y nosotros esperamos que así sea. Tuvimos la oportunidad de compartir y justamente en ese último año de su vida, de entrevistar en muchas ocasiones a Eliezer Otáez a propósito de la ciudad. Caracas es una ciudad muy compleja y yo siempre pensé que Eliezer podía ser un buen alcalde para la ciudad, pero bueno, así fue la Fíjate, historia. Esther, te voy a poner solo un solo ejemplo, ¿no? Eliezer le entregaron la basura de Valencia, de Caracas, ¿no? O sea, el presidente Chávez estaba muy molesto por aquel momento, lo que era el tema Caracas muy sucia, y Eliezer fue capaz le entregaron un cargo, ese cargo se lo entregaron quizás, no sé por qué, porque Eliezer estaba para eso y más, pero Eliezer le entregaron, toma, ahora tú eres barrendero de la ciudad. Y Eliezer, como buen revolucionario, asumió su rol y comprobado, Eliezer limpió a Caracas de polo a polo, Eliezer pudo hacerlo, y no solamente con Caracas, después fue al terminal nuevo de la bandera y arregló el tema del terminal de la bandera. O sea, Eliezer era un hombre que estaba dispuesto a ser un soldado donde lo pusiesen, no tenía por qué ser un alto cargo, sino donde lo ponían, Eliezer respondía como un verdadero revolucionario. Ahora, haciendo también análisis histórico y hablando de conspiraciones, porque, bueno, como tú dices, fue una conspiración y la evidencia de esa conspiración lo que le costó la vida a Eliezer Otáez. Sí. También hoy se está cumpliendo otra fecha, 5 años de el golpe que podemos llamar de los plátanos. Nunca supimos para qué eran los benditos plátanos que estaban allí en ese puente, ¿no? Pero no me hagas hablar más de lo que tengas que hablar. Sí, hoy, bueno, hoy esa es la intención. Mira, éramos constituyentes nosotros cuando, bueno, amaneció esa situación de venida donde, pues imagínate, un teniente coronel que nos cuidaba a nosotros allí en la constituyente era uno de los protagonistas de golpe de Estado, ¿no? Entonces, bueno, sí, indiscutiblemente siempre la derecha, bueno, hay que decir que nosotros tuvimos la oportunidad de dar un tubazo, como decimos los periodistas. Estaba Frazos con nosotros en la cabina ese día, y Gerardo Márquez, actual gobernador del estado Trujillo, que entonces también era constituyente, nos dijo a escasas horas de saberse la acción militar que se estaba ejecutando allí, que quien lideraba esta acción era Christopher Finger, que era entonces jefe de inteligencia militar, director del SEBIN, sí, director del SEBIN. Triste, ¿no? Porque, bueno, imagínate todo, el hombre de la policía política era el que estaba conspirando, un triste fin para alguien que se suponía que era un revolucionario. Y con un personaje de la oposición que aparece involucrado en varias conspiraciones, Julio Borges. Bueno, ayer lo nombraron a los tres, Julio Borges y Leopoldo López y toda su camarilla, y siguen conspirando y van a seguir conspirando. Porque bueno, ahora yo me atrevo a decir que María Corina anda jugando lo mismo, buscando la conspiración con los actores. Bueno, hay que recordar que María Corina Machado estaba en la Carlota ese día, mientras nosotros, por cierto, estábamos aquí en la cabina transmitiendo nuestro programa. La señora estaba junto con muchos dirigentes de oposición. En ese momento había en el ambiente, o por lo menos ese sector político daba por sentado que el gobierno de Nicolás Maduro iba a caer. Sí, lo que sí te digo, es triste escucharlo de un hombre que yo conocía a Tarek, tenía una muy buena estima del tipo, porque me parecía que era un hombre, bueno, pero ojos vemos, corazones no sabemos, indiscutiblemente. Pero la pregunta que yo me hice, ¿y quién es este Samar López? O sea, ¿de dónde apareció este hombre? ¿De dónde apareció? ¿Qué papel protagónico? Solamente por ser amigo de alguien, por ser testaferro. ¿Hasta dónde estaban llevando a la República? ¿No? Vender, a traicionar, a entregarse. O sea, Tarek iba a ser capaz de hablar ya con el gobierno de los Estados Unidos para traicionar totalmente a la revolución. O sea, qué triste papel han jugado estos tipos en la historia, ¿no? Qué triste. Y cómo llegaron estos tipos al poder, porque indiscutiblemente Tarek es un revolucionario fue revolucionario, pero ya me acordé, fue un revolucionario probado en la parte de las filas estudiantiles, bueno, y que tuvo un papel importante, hasta que el dinero lo corrompió, pues indiscutiblemente. Pero cómo llega Samar, o cómo llega el otro, o sea, son
porque por el amiguismo no les importa, no tienen el término de revolución, son esos rojos rojitos que han dado en nombre de la revolución ser millonarios, ¿no? Indiscutiblemente. Pero más allá de eso, un pueblo que sabe lo que era, que ha estado trabajando en pro de un proceso de cambio, lo que no los heredó Chávez. Ahora Maduro lo representa y yo creo que vamos a triunfar y vamos a seguir triunfando porque la revolución vino para que y no van a poder estos hombres intestinos transformar la verdad de un pueblo que quiere ser libre. Ahora hay que recordar que si nos atenemos a las revelaciones que se hicieron ayer de los vínculos que habían establecido personeros del grupo de la ISAMI, el propio de la ISAMI, con estos dirigentes de la derecha, los mismos que están involucrados en esa conspiración, en una de tantas de las que han estado involucrados. Bueno, sí, la que se está cumpliendo ahí hace 5 años. Van a seguir conspirando. Exactamente, pero resulta que el presidente Nicolás Maduro decía ayer que al menos desde el 2018 había evidencias de algunas investigaciones de que el grupo de la ISAMI estaba conversando, pongo entre comillas, con estos señores, que es decir, que hace 5 años, cuando se dio ese intento de golpe, ya había conversaciones. Ya habían conversaciones de ellos con la extrema derecha, claro. Y hay que revisar muchas cosas porque yo no creo que eso quede en estos 3 señores, porque para llegar a eso tenían que haber otros jugadores involucrados en el tema. Pero bueno, que sean los cuerpos de investigación los que llevan adelante. Yo en mi tiempo, cuando fui director de la inteligencia de este país, ni me metieron preso en Chávez ni me dieron golpe de Estado. Ahora, bueno, yo que quisiera tu reflexión, Juan Carlos, y voy a ratifico que estoy conversando con Juan Carlos Otaiza, hermano de Eliezer Otaiza. Hace unos días se cumplieron 10 años de ese brutal asesinato de este dirigente revolucionario. ¿Qué reflexión haces tú, además de ser experto en el tema de inteligencia, sobre ves que aquí, como vuelvo a repetir lo que dice un amigo mío, uno no puede ir al baño porque lo tubean? Es que se revelan conspiración tras conspiración y se repiten los nombres involucrados en cada conspiración. Yo creo que aquí a lo interno tenemos que hacer una revisión seria de cada uno de nosotros, pasarnos nosotros mismos por los rayos X y ver quiénes somos y dónde estamos, porque aquí hay hombres que tildan una verdad y no lo son, pues. Eso. Segundo, hay que terminar de agarrar a estos tipos que han hecho mucho daño, un Julio Borges, un López, y enseriarse con la justicia internacional para que estos tipos sean deportados. ¿Qué más pruebas quieren de conspiraciones? ¿Qué más quieren pruebas de fraude? ¿Qué más quieren los países, Estados Unidos, Inglaterra? Ahí están pruebas de confesión. Pero bueno, yo creo pero la justicia va a llegar tarde o temprano y respetar a las personas que han entregado como Eliezer, como Robert, como grandes personas que han entregado, Aristóbulo, que han dado hasta la vida en esto para que la revolución avance. Entonces yo creo que hay que hacerse una revisión al interno, porque cuántos más habrán infiltrado en este proceso. Bueno, ese es un gran tema para la reflexión al interno, además de... Pero hay otro tema que yo quisiera tu comentario. Fíjate, y yo quiero insistir en este punto porque creo que cobra mucha importancia a propósito de todo lo que se ha venido develando en este año, que se viene hablando del caso PDVSA Cripto. Primero, no es la primera trama de corrupción que se devela en PDVSA. Se han develado por lo menos 6 o 7 tramas, de acuerdo a lo que el mismo fiscal general de la República ha afirmado. Pero en esas tramas siempre ha habido alguna denuncia de trabajadores y trabajadoras de PDVSA que han alertado sobre los mecanismos que se están usando para la corrupción. Sin embargo, esos trabajadores, esas trabajadoras han sido estigmatizados, perseguidos, y el caso más emblemático es el de Alfredo Chirinos y Argenis Torrealba, que el tiempo terminó dándoles la razón. La denuncia que ellos hicieron hace casi 4 años
ponía en evidencia el mecanismo, el modus operandi con el que se asignaba de manera irregular cargamentos de crudo a empresas de maletín. Un modus operandi que no usó solo el equipo de la ISAMI, sino que de acuerdo a la denuncia que ellos hacían, se lo usaron por lo menos 3 ministros y presidentes de PDVSA anteriores a la ISAMI. Claro, claro. Yo quisiera tu comentario al respecto, porque entonces fíjate, en el momento en que se hace la denuncia se estigmatiza a los denunciantes, pero claro, ahora resulta que tenían razón. Que tenía razón, claro. Bueno, fíjate, no solamente eso, a mí me tocó vivirlo como director de inteligencia, cuando Eliezer dijo que Michelena estaba conspirando, cuando Rosendo estaba conspirando, yo pongo un caso y digo, mi mujer me monta cacho en el sofá de la casa, cambien el sofá. No, pues los que fuimos sacados de la DICIP, por decir las verdades en aquel momento, fue Elías, que fue mi persona, porque era impensable que Michelena estuviera conspirando, que Rosendo estuviera conspirando. Bueno, yo creo que, pero la razón se la da al que la tiene, y yo creo que hoy por hoy, nosotros hemos lavado nuestra cara cuando dijimos la verdad, y las personas y los cuerpos de inteligencia saben que dijimos la verdad. En el caso de los compañeros que han dicho la verdad, bueno, yo creo que la razón la tienen en este momento, y bueno, habrá que buscar una forma de hacer entender que tenían la razón cuando ellos reclamaban o decían su verdad. Por eso te dije, yo creo que hay un momento de reflexión para todos, ¿no? El presidente viene tomando las medidas necesarias. No es mentira, ha habido ya con 3 presidentes de PDVSA presos, el presidente viene tomando y metiendo preso al que es, pero yo creo que la corrupción no es solamente el caso de PDVSA. Cuando alguien se roba una bolsa de plata, también es un acto de corrupción. Cuando alguien te cobra por sacarte una partida de nacimiento, es un acto de corrupción, y lamentablemente lo estamos viendo en algunas partes. Suena feo y suena duro, pero es verdad, pues. Entonces, han hecho la práctica de los actos parte de lo cotidiano, ¿no? Y no debe ser, pues. Pero por eso te digo, Esther, yo creo que tenemos que hacer una reflexión a lo interno, y ahí juega mucho un papel importante el partido, que creo que viene haciendo cosas importantes para recuperar esto, ¿no? Bueno, yo de verdad creo que hay que buscar un mecanismo que permita prever que se desarrollen nuevas tramas de corrupción en el país. Yo creo que no estamos cansándonos de los escándalos. Bueno. Juan Carlos, siempre un gusto conversar contigo. De verdad, gracias por atendernos, y desde aquí nuestro abrazo solidario, amoroso, no solamente para ti, sino para todos tus familiares, tu prima Sandra, que le tenemos tanto cariño. Un saludo especial para Sandra y para toda la familia de Eliezer Otaiza, quien recordamos como un hombre digno. Gracias, Esther. Era Juan Carlos Otaiza, quien es además diputado a la Asamblea Nacional, y con él despedimos nuestro espacio por